solo en tu mano así y esa cosita es... Jalo, para arriba. Ya, o en... No, ya. Moin, servus und hallo, bienvenidos a un nuevo video. Buenas gente, y esta vez tenemos o queremos mostrar la tradición en Año Nuevo, o como los alemanes le dicen, Silvester. Silvestre, sí. Así ¿Qué es. comemos los alemanes en ese día y qué beben y ¿Qué qué hacen? hacen? Es la Sí. pregunta y eso queremos hablar sobre eso, ese tópico. Y desde ya les decimos o les digo de que es muy, pero muy diferente a la forma en cómo nosotros los latinos o mi país, Ecuador, lo celebramos. Así que estén atentos. Entonces, primero tenemos dos posibilidades de decir fin de año. Una parte es Neujahr, porque nuevo año, Neujahr. Y tenemos Silvestre. Pero ¿por qué Silvestre? ¿Por qué Silvestre? Amor, ¿por qué Silvestre? Se llama así porque hace referencia al Papa del siglo IV. Ya. Por eso se llama. Ya, estaba el señor, el nombre del señor estaba Silvestre. Y él empieza con religión Y con tradiciones de fin de año, y se quedó con ese nombre. ya, por eso. Fácil. Y hablando aquí de tradiciones, la gente, entre ellos, se regalan varias cositas, como por ejemplo esto. ¿Cómo se llama esto? Schornsteinfeger. Así. ¿Qué sería? Representa al señor que limpia las chimeneas. Ajá. En forma de chocolate, en forma de marzipan, en forma de cositas así, plantas y así. Y o así con chocolate, así. Pero ¿por qué el señor que limpia? ¿Por qué este señor? Ya, él limpia los Chimeneas. chimeneas cada año y por eso es limpio y puede hacer caliente, puedes cocinar y todas las cosas, y eso estaba siempre muchísimo Muy importante. muy importante para la gente, por la gente, y Que por esté eso nuevamente limpio, yeah, y traía suerte. sí. Así Y es. por eso también tenemos ese, ¿cómo estaba el nombre? Esta figura es de marcipán en forma del trébol de 4 hojas, que es el que trae la suerte. Lo mismo aquí. Acá está el trébol y siempre. Y viene con una mariquita. Viene con una mariquita. Con una mariquita que trae suerte, que representa la suerte. Claro, Ujú. vamos a comer a ver si nos trae la suerte. Ajá. Ya. También con los cerdos, también estaban siempre importante para la gente. También es una cosa en forma de chocolate, en forma de marzipan. Ya. Y también una cosa, un símbolo de suerte es el Hufeisen. Es una herradura. Es un chocolate en forma de herradura. Y esto también trae suerte. Pero se debe dar así, para arriba. Ajá. En esta forma. Porque el suerte viene y queda aquí. Exacto. Entonces, si tú regalas en esta forma, ya no te trae la suerte. O ponen un lugar siempre así. Así, para arriba. Por eso a veces puedes ver gente que ponen en su casa para poner suerte. Yeah. Para que sobre el año también. las malas vibras y los espíritus chocarreros no entren a la casa y siempre te traigan suerte.
una tradición también, claro que sí, que siempre en todas las fin de años todo el mundo. Casi, claro. Yo ¿Ya? creo que sí, en Ya. todo el mundo. Hacemos, Los juegos pirotécnicos. ya, Creo que sí, eso es en todo el mundo. Y bueno, acá también Alemania no se queda atrás con esto. Y la gente pone dinero por eso cada año de 50 euros, 100 euros y más. lo más Loco. Perdón. Ya. Y lo más interesante de aquí es que tú puedes encontrar estos juegos pirotécnicos en el supermercado. Ya. Ujú. Porque, bueno, nosotros fuimos al supermercado y puedes encontrar. Pero solo en ese tiempo, solo de 2 semanas antes del fin de año. En cambio, por ejemplo, voy a poner mi país, Ecuador. Tú no puedes encontrar así de fácil. Es más, creo que ahora está ilegal vender eso. Y se encuentra en lugares escondidos, así ya saben, en esos. Y es claro que cuando está reventando estas cosas, ahí no nadie te dice nada, pero vender sí es ilegal. Bueno. En Así Alemania debería ser 18, claro, para comprar. No, en Ecuador no. puede nomás comprar cualquiera. Y bueno, esa es la diferencia, que aquí puedes comprar y encontrar el supermercado. En Ecuador no. Pero la tradición, creo, es más de China, de los chinos, que empiezan con esas cosas. Pero también necesitamos decir que estaba una tradición de antes los germanos. Siempre en ese tiempo hacen mucho ruido con cosas, con así de para asustar a los espíritus, a los, ya saben, a malas cosas de malas fuera, vibras, fuera. espíritus. Ajá. Y ya casi lo mismo es con los pirotécnicos. Con los juegos pirotécnicos. Ajá. Pero la pregunta es, ¿qué comemos en ese día? Lo más importante, creo yo, la comida. Ya. ¿Qué se come? ¿Y cuándo es también una pregunta, creo? ¿Porque tú comes a las 12? Sí. Directamente. No comemos antes, a las 7, 8, no sé, algo así. Pero decimos 3 comidas y una cosita dulce. Es muy típico en Alemania. Y primero, la cosa primero es raclette, que vamos a hacer ahora para mostrar todo, cómo es, qué funciona y qué es eso. La segunda cosa es fondue. Es una cosa con queso derretido. puede ser queso, ¿ya? Puede ser queso, por ejemplo. Una otra cosa es el pescado. El pescado, este pescado se llama carpa, creo que sí se lo conoce. Eso también. Es comer este pescado. También una cosa. Y la última cosa, la cosa dulce, es... son diferentes nombres en Alemania, depende en cuál región, pero un nombre es Berliner o Krapfen. Y son cosas dulces, muy rico. En esa cosa es mermelada normalmente. Y así, muy rico. Y que bebemos nada especialmente. Bebemos alcohol, sí. Champán normalmente. Pero champán en la noche, solo en los 12, un vaso de champán. Es, no sé, 10 segundos. Saludamos con el vaso de champán y decimos Prost Neujahr, frohes neues Jahr. Les vamos a mostrar la comida como, bueno, no sé si muchos conocen o si no conocen, pues les vamos a mostrar de qué se trata. Entonces, ¿qué haces? Entonces, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa es la máquina para hacer esta raclette. Bueno, aquí en la cosita, en este como sartencito pequeñito, podemos poner lo que deseamos.
Tenemos papa, chorizo, salami, carnecita, maíz, páprica, queso, importante para que se derrita aquí. Tenemos camarones, tenemos carne también. Y pues bueno, a nuestro gusto ponemos aquí lo que deseamos. Bueno, yo primero quiero poner la carne. No en el sartén la carne, sino aquí. Entonces aquí. Ahora vamos a preparar algo aquí para comer. Como una cocina pequeñita. Entonces, amor, ¿qué puedes decir sobre el raclette? Que hay que esperar para que se cocine la cosita. Ya. Mientras tienes hambre hay que esperar. Pero vale la pena, creo yo. A mí sí me gustó mucho. Pero hacer es divertido y puedes comer como y qué tú quieres, ¿vale? Es poco de tiempo que de hacer todo y comer y otro. Claro que sí, pero esa es la idea de que es poco tiempo más para hablar, para disfrutar juntos el tiempo y no de comer en 5 minutos de así y listo. Entonces, tenemos algunas cosas más de mostrar. No estaba todo. Cuando tenemos esas fiestas, tenemos juegos pirotécnicos por la mesa. Para la mesa. Para la mesa. Para la mesa. Para la mesa. ¿Tienes una idea? ¿Tienen algo así en Ecuador o no? No. Ok, vamos a probar esas cosas. Entonces, tenemos eso y eso, por ejemplo, esas cosas. Y esa cosa. Y también esa cosa. Ya, pero eso creo sí tenemos. eso tienen, ¿no? Esas Sí. son esas cosas de... Ya, tienen. A ver, Ok, ya. ok. Solo hace de rompa así. Ya, Los dos. los dos. Eso estaba, nada más. ¿Qué? Normalmente una cosa así. ¿Y ya? Ya, pruebas las otras. ¡Ey, qué chiste! Ya. Yo pensé que iba a salir así algo. No, yo qué no, sé. prueba eso. Solo en tu mano así y esa cosita de... Jalo, para arriba. Ya, o en... No, ya. Ta. Va a ser así para arriba, ¿no? Ya. Ahí sí tiene sentido, pues, para arriba. ¿Y qué dices de esas cosas? O sea, tampoco está tan malo, ¿no? Pero pensé que iba a ser más o menos luce, es algo, un poquito, algo. Pero, o sea, tampoco está tan malo, no es peligroso, no creo que es peligroso. No. Y... Sí, Ya. En la mesa y... Así. sí, está chévere, normal. Ok. Al final tenemos una cosa que es muy típico en Alemania. Y también creo que interesante. Ya, creo Se ve no sabes. Se ve interesante, no tengo ni idea. Es Wachsgießen. Antes estaba Bleigießen. Blei significa plomo, pero no, ahora no es permitido más porque plomo cuando calientes esa cosa es Dañino, venenoso. es venenoso para Ajá. el... Okay. Ya, por eso ahora tenemos... Se utiliza cera. Ya, y ¿sabes qué necesitas hacer? Yo puedo ver las fotos.
en una vela, la vela, el fuego. Ajá, ajá. Utilizamos esta cucharita. Ya. Abre, hacemos. ¿Pero qué significado tiene? Ya, vamos a ver. Primero hace y voy a explicar después. Solo el cuchara y tome una cosita. Así, una cosita. Ya. Ok, vale. Entonces, Pongo aquí en el fuego, en la aquí. velita. Ajá. Vale, otra vez. Necesitamos primero un poco de jabón. Y hacemos otra vez. ¿Ya? A Tome ver, una voy a escoger cosa. la corona. Ya. Y Derretimos. otra vez. Ya le pongo. Ya. Todo. En uno. Sí. Entonces. Ya. Ok. Entonces tenemos esa cosa. Tiene forma de algo. Una mujer. Ver. Son los cabellos que es. El cabeza es en el. Así. Ah, en el aire. Ajá. Puede ser Sí, una ve, porque mujer. está así. Ya, así es. Puede ser una mujer. No sin ese. Puede ser una mujer. Sí, mira. Ok. Y estaba una mujer. ¿Y qué significa la mujer? Significa que eres una persona apreciada. Bueno, alguien me aprecia por lo menos, ¿no? Ya, estaba esa cosita. Honestamente, con plomo funciona mejor. Antes yo hice con plomo y tienes mejores formas solo así cuando ponemos en el agua. Solo así tienes formas así. Pero funciona también con la acero, luz sí. ya. Pero Con acero. honestamente es mejor con plomo. Una otra opción es con estaño, de hacer con esas cosas con estaño. Ese también es posible. Sí, con ese metal no es peligroso como No. con el plomo o contaminante. No. Y también funciona. Y puedes comprar con eso. Me pareció interesante, divertido, nunca había escuchado sobre esto, sobre esta tradición, nunca había visto tampoco, no tenía ni idea. Y me parece interesante más o menos como para adivinar tu futuro, ¿no? Ya, algo así. Sí. Los alemanes les gusta normalmente, es una tradición en ese tiempo del año nuevo, de que va a pasar en el siguiente año en el futuro. Y son diferentes cosas como cartas y así. Yeah. Les gustan los alemanes. ¿A vos también? Quieren saber todo. ¿Vos también? No quiero. No quiero. A mí no. Porque el futuro solo sale como sale. No quiero saber antes cómo es. Allá. Y así. Y pues, bueno, gente, Ya, esto ha sido todo por hoy. estaban las tradiciones, algunas de tradiciones en Alemania que hacemos, que cocinamos, que comemos, que bebemos y todos. Y ya, estaba todo por hoy. Y ojalá les gustan el video de hoy. Y no olviden de suscribir a nuestro canal, dale like. Estamos también en TikTok y Instagram. Claro que sí. Comentan si saben esas cosas sobre Alemania o tienen en su país tal vez esas cosas. Estas tradiciones o qué tradiciones tienen en su país en Año Nuevo o Año Viejo, como Ya. se le llama. Ya. Ponle en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Chao. Cacao.